Hay dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más el bandoneón, quiere decir que no puedo sacar más un tiburón. Viceversa. Si no puedo sacar un tiburón, no puedo tocar más el bandoneón. Tengo que hacer fuerza, una fuerza impresionante para las dos cosas. Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez tiburones. Estás dando un paso atrás. Esas 5 palabras significaron 10 años, más de 10 años de silencio entre los dos. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica que quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba. Astor, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho, precisamente. Pero ahora no, antes tenía muy mal carácter. ¿Hola? Ah, Piazzolla te habla, sí. ¿Qué te pasa a vos conmigo, viejo? Para ti, turista. Pero vos estás haciendo una campaña destructora. No, porque eso no lo puedes hacer, no tenés ningún interés hacerlo. No, y el lunes, si llegás a decir algo, te voy directamente a buscar la radio. Pero dije hoy, y no precisamente para hablar. Daniel Rosenfeld, director de este gran documental, gracias por estar acá. Gracias. Es un bálsamo escucharlo a Astor Piazzolla, por lo menos en el día de hoy, con tanta información. Hermoso el documental que hiciste. Primero tengo que felicitarle porque es bellísimo. Se estrenó el jueves pasado, ¿verdad? Sí, el jueves y le está pasado. yendo muy bien. Sí, increíble. Está entradas agotadas en un momento que es complicado porque la exhibición para las películas independientes es cada vez más difícil y producir también. Es casi imposible producir sin financiación. Así que en este contexto, estrenar la película y que esté pasando esto es hermoso. ¿Por qué elegiste hacer un documental sobre Astor Piazzolla? ¿Cómo surgió esta idea? Y hace como, más de 10 años lo había conocido a Daniel Piazzolla. Y bueno, Daniel me dijo, ¿cómo puede ser que nadie hubiera hecho una película sobre mi papá cuando él estaba vivo? Un largometraje. Y bueno, el tiempo pasó y una serie de casualidades y hizo que nos encontráramos cuando produje La calle de los pianistas de Mariano Nante. Y ahí, bueno, retomamos el diálogo y la película existe. Y es un Piazzolla por Piazzolla, porque no hay entrevistas a terceros que hablan sobre él ni cuentan anécdotas, sino que es el 90% de la película con materiales de archivos, la mayoría inéditos, en donde la propia voz de él en diálogo íntimo con su hija Diana, que había registrado unas conversaciones para un libro en unos viejos cassettes TDK, y la resonancia del recuerdo de su hijo Daniel, que es el último testigo de esa familia que está con vida, nos hacen un viaje en el tiempo, ¿no? Y nos hacen conocer lo que es alguien que creó un alfabeto. ¿Cómo se crea un lenguaje hoy? ¿Quién puede crear un vocabulario en el arte? Digamos, vos escuchás 2 notas de Piazzolla y sabés que es Piazzolla. Sí. Pero bueno, la pregunta es también de dónde viene la música, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Quizás no haya una respuesta, pero en la película hay como me parece que hay una fuerte relación con la infancia, tanto para Astor como para los hijos de él, ¿no? Sí, y toda la controversia también que trajo, las decisiones que él fue tomando en su vida profesional, musicalmente, también está un poco reflejado en este documental, ¿no? Cómo fue cuestionado, cómo fue criticado. Sí, hay como una cantidad de clichés alrededor de eso que yo también los padecía porque no me había metido tanto en su historia, digamos. Él cuando estaba con Troilo con su orquesta en el 46 era una estrella. Entonces el tema de las críticas empezó a venir mucho después. En un momento la hija le pregunta, ¿y vos ya tenías enemigos en esa época? Y él dice, y bueno, yo era el enemigo de los pies, ¿no? Claro. Porque la gente no podía bailar con mi música. El tango bailado era... Y ahí empezaba eso, ¿no? Claro. Entonces, después hay algo que hoy no pasa que un periodista en la radio, como él registró en una conversación privada, se pelea a los gritos con un músico por temas musicales, no por temas de política. Eso me pareció extraordinario. ¿Cómo es que llegás a tener vos como director de un documental
ese material de Astor Piazzolla discutiendo a los gritos por una crítica, bueno, por cuestiones profesionales, esa conversación que la había grabado él, ¿de dónde sale? Y el periodista le dice, no hagas cosas híbridas, ¿no? Sí. Es como así, no, hacé tango, no hagas locuras, no hagas cosas híbridas. Y Astor le dice, bueno, la próxima vez que hables, que me destroces con una campaña, voy a la radio y vas a ver lo que te pasa. Y el periodista le dice, tenés que venir con los 8 músicos del octeto. Faltó que le dijeras en Seguro La Habana, era una conversación, la verdad. Y así habrá terminado. Pero bueno, él grabó esa conversación en su casa con un equipo de cintas de audio. Y hay muchas de esas cintas que son parte de la película, ¿no? Qué insólito que obtuvieras ese material. La verdad es que hablábamos fuera del aire, yo elogiaba mucho la calidad de las imágenes. Hay mucho material de cuando él vivió en Nueva York, en más de una oportunidad. Incluso hay cosas de cuando él era chico que están en una calidad. ¿Hubo un trabajo de restauración ahí o ustedes encontraste cosas en ese estado? Fue como una búsqueda del tesoro también, porque la familia obviamente tenía unos materiales hermosos que eran los 8 milímetros realizados en los años 50 en Nueva York, cuando él estuvo viviendo un tiempo allá. Y también una cantidad de fotografías registradas por Nonino, por el padre de Astor, que realmente tenía como una compulsión por guardar, por registrar todo. Ellos se fueron a vivir de muy chicos a Nueva York y el padre Nonino trabajaba en una peluquería y en la parte de atrás, digamos, levantaban apuestas para la mafia. Era la época de las películas de Al Capone, la época de la ley seca, incluso en la bañadera hacían un whisky cuando era ilegal y lo salían a vender alrededor de la ciudad. Entonces todo eso está documentado e incluso, bueno, acá buscamos en un montón de lugares, en el Museo del Cine, en la Fundación Cinemateca Argentina, en el Fondo de las Artes, en el Inca también, y en un montón de archivistas privados e instituciones privadas que mantienen archivos como si fueran pequeños tesoros, e incluso mucha gente tenía materiales que no sabía que existían. Y el desafío era encontrarlos en fílmico, porque yo no puedo usar algo de YouTube porque se ve mal, y además hay que tener los derechos y las autorizaciones, o sea que la película también se hizo gracias a estos admiradores de Piazzolla que lo siguieron como hinchas de fierro durante un montón de años y guardaron pequeños objetos, e incluso en la película hay algo que es muy increíble, que es una grabación de Astor tocando a los 11 años, ¿no? Es espectacular. Hay un momento también en la película muy simpático que es cuando él lo conoce a Gardel, ¿no? Hay una anécdota muy linda ahí con un muñeco. ¿Cómo llegaste a esos datos? Mira, hay algo del destino que para mí aparece rítmicamente en la vida de Piazzolla. Mira, ahí tenemos justo, ¿no? Creo que este es uno de los fragmentos, que es una película. Sí. Este es un fragmento de la película de Gardel. Sí. Que en la película nuestra, el documental, se ve increíble porque está sacado del fílmico, claro, esto está sacado de internet. Pero sí, definitivamente es un documental para ver en cine. Sí, sí. Definitivamente. No, pero digamos, en ese momento lo que cuenta Piazzolla es que Gardel lo invita a hacer una gira. Él era un nene y los padres no lo dejan. Y él lo había conocido a Gardel porque le había llevado un muñeco tallado en madera hecho por su papá. Por su papá, sí. Y bueno, en esa gira, al que no lo dejan ir, Gardel se muere en el accidente de avión y años más tarde alguien le dice que a pocas cuadras de su casa en Nueva York habían encontrado un muñeco de madera calcinado y que en la parte de atrás decía el gran cantor argentino y con la firma del papá de Astor. O sea que de alguna manera ese muñeco que se había quemado en ese avión había vuelto a Nueva York y había estado ahí. Es impresionante. Son cosas del destino que es como las fábulas, como los mitos. Son contadas y se cuentan y las historias se reversionan. Y lo importante acá es que él lo cuenta. Sí. Y lo importante no es hacer un cúmulo de anécdotas, sino ver, o al menos lo que a mí me interesa es qué es hacer vanguardia hoy, cómo es el proceso creativo de un músico, alguien que es joven, que quiere ser artista o músico, o sea, si lo ve hoy, Piazzolla es rock puro, sí. Y es alguien que rompía con todo. Y como también la película es una película sobre
padres e hijos, sobre hijas y un padre también, ¿no? Sí, eso te iba a decir, tiene una cosa sentimental muy linda la película, que es ver a este hijo, a Daniel, escuchando esas grabaciones de su hermana con su papá, viendo esos fílmicos, él que es el que está hoy, ¿no? Reviviendo de alguna manera toda su historia familiar. Es muy fuerte también verlo, porque no es ficción, es realidad. Sí. Es la historia de su vida y de la vida de su papá y de su hermana y de su mamá y de... Sí, también la película es un recorrido no cronológico, pero de alguna manera Piazzolla fue testigo de un cambio de siglo, ¿no? Desde los años 20 hasta esta época cambió mucho todo. Claro. Y la película de alguna manera también es testigo de los cambios de formatos, de los cambios de época, uno ve las imágenes de Argentina y hay cierta melancolía que se encuentra con eso, y en el medio, claro, recordando uno su propia infancia, ¿no? Claro. Y los hijos de Astor también recordando algo de eso, porque bueno, siempre digamos, dentro de la música, de la creación, están unidas las familias, los amores y las tensiones de las familias. Entonces todo eso está también en el corazón de la película. Claro. Ahora, en todo el laburo de investigación y de producción que tuvo este documental, ¿en qué momento encontraste algo que dijiste, no puedo creer que tengo esto? Ya sea un fílmico, un audio, algo. ¿Cuál fue para vos la perlita que cuando lo encontraste dijiste, no puedo creer que voy a poder tener esto en mi documental? Y hubieron demasiados de esas perlitas. Por ejemplo, siempre que hablamos en público, en una entrevista o lo que sea, hay algo, una máscara que aparece, ¿no? En cambio, estas conversaciones que tenía Astor con su hija están grabadas en un cassette en un living. Entonces no están pensando en que eso pueda estar visto por terceros. Y no lo digo desde un lado de voyerismo, de chisme, sino decir, hay alguien que está hablando con el corazón. Y eso me parece que es bastante impactante. Por otro lado, los fílmicos de Nueva York son realmente bellísimos, sí, y muestran lo duro que era ser músico, ¿no? Él padeció el hambre como todos los artistas o músicos y la tenacidad para sí, buscar un sueño, ¿no? Era muy, muy, muy tenaz. Totalmente. Entonces esos materiales son los que me parece están entre las joyitas. Es imperdible el documental Piazzolla, Los años del tiburón se llama, se estrenó el jueves pasado, está por suerte en muchas salas aquí en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, y es realmente recomendable. Aunque creas que tal vez Astor Piazzolla no es muy lo tuyo, les juro que realmente como documental y como archivo y para conocer un poco más a este músico, y visualmente van a ver algo espectacular, y ni hablar de la música. Si no escucharon a Astor Piazzolla, chicos, es ahora, ¿eh? Es sí, ahora definitivamente. Además, en la película se escucha el octeto electrónico, que todo, es una locura. Todo. Y y estamos haciendo un estreno distinto, digamos, en donde antes de cada proyección va a estar presentada por gente del equipo y por un bandoneonista en vivo dentro de la sala. ¡Qué lindo! Como se hacía en los años 40, que había un número vivo dentro de la película. Espectacular. Búsquenla entonces. Gracias, Daniel, por haber venido.